El nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche es un libro complejo. Sabemos que su primer libro lo publicó en 1872 y como veis en la portada tiene un dibujo de un héroe encadenado, es de hecho el dios Prometeo, que está tratando de desencadenarse. Esa misma portada la eligió Nietzsche y en cierto modo se la dedica a Wagner en el prólogo del libro. En esta imagen lo que se refleja es el mito de Prometeo, que ya sabéis que fue condenado por los dioses por haberle dado el fuego a los hombres, y que solo es Hércules el que ya muchos años después de esa condena le libera. ¿Por qué Prometeo liberándose de sus cadenas? Porque en el fondo este libro es el proyecto que recoge la liberación de las cadenas que se han impuesto a la cultura y que tienen, como veréis, el elemento dionisíaco apartado, ocultado, y que hace que la cultura no esté suficientemente vivificada. Esto se puede aplicar al campo del arte, al campo de la filosofía, al campo de la ciencia, a la filología, por supuesto, y en general a la integración de la comunidad entera, en un momento en el que se está forjando la nacionalidad alemana. ¿Por qué esta imagen está también relacionada con Wagner? Primero porque es una imagen mítica, un mito muy antiguo griego. Segundo, porque es el juego en el que está Wagner desde hace muchos años, generar una nueva identidad para la nación alemana a través de los mitos, en este caso no los griegos, sino los mitos artúricos, los mitos germánicos, y porque en este momento Nietzsche está en absoluta consonancia con toda esta ideología de Wagner, en el sentido de que cree que la música de Wagner es una manera plástica de mostrar cómo se puede uno liberar de las cadenas de la tradición, contando también con lo más antiguo. Es decir, es un mirar hacia adelante retomando lo olvidado de la antigüedad. Eso es un poco el significado de esta imagen de Prometeo desencadenado, en la que Nietzsche pone sus esperanzas de dar un símbolo suficientemente potente para tener la portada de su primer libro. Es un libro cuya contextualización histórica es bastante importante para entender todo lo que trata. Cuando acabamos de leerlo, la sensación que nos queda es bastante extraña, en el sentido de que es muy caótico. No sabemos exactamente a dónde quiere llegar, porque ha mezclado muchos temas y por otro lado sí que nos está dando muchas alternativas de futuro. Parece que él confía en una serie de cosas, habla mucho de la nación alemana, habla mucho de la música de Wagner, habla mucho de un nuevo arte que va a traer un nuevo espíritu a la Alemania de esa época. Esto, conociendo el resto de la obra de Nietzsche, choca bastante, porque es verdad que Nietzsche no se caracterizó en ningún caso por ser un gran nacionalista alemán. Sabéis que perdió la nacionalidad en cuanto empezó a dar clase en Suiza, en la ciudad de Basilea. Es decir, que cuando él escribe El nacimiento de la tragedia, que es en estos mismos años, él ya no tiene la nacionalidad alemana, en este caso sería prusiana. Pero es que, además, es normal que haya un cierto conflicto en él, porque si él pierde esa nacionalidad alemana y se convierte en apátrida, porque realmente tampoco llega a coger la nacionalidad suiza, por otro lado, se están dando en ese momento una serie de procesos importantísimos a nivel histórico. En el caso de Alemania se está dando el proceso de la unificación alemana. Alemania era una serie de estados, ducados de distintos gobernantes, que durante algún tiempo del siglo XIX estuvieron unificados, incluso con Prusia, Prusia y Austria, pero luego con todas las guerras que tuvieron con Francia y con la propia Austria, al final en 1871, fijaos que El nacimiento de la tragedia se publica un año después, es decir, durante todo este proceso Nietzsche está escribiendo este libro,
Alemania queda unificada bueno, todo este mapa que os estoy mostrando. Queda Austria fuera de Alemania, pero es la Alemania que va a quedar básicamente hasta que empiece la Primera Guerra Mundial. Evidentemente, este proceso de unificación se mezcla con otra influencia fundamental en la vida de Nietzsche en este momento, que es el conocimiento en 1868 del gran genio de la música que era Wagner. Le llega a conocer en su ciudad, en la época en la que él está en el apogeo de su popularidad. Está viviendo en esta ciudad, en Tribsten, con su nueva mujer. Lo que pasa es que viven en un estado de ilegalidad y por eso, en cierto modo, ha sido relegado lejos de la corte de Luis II, que le sigue patrocinando todos sus proyectos aún así. Entonces es un momento en Wagner en el que hace nada ha estrenado Tristán y Isolda, va a estrenar Los Maestros Cantores y está trabajando en El Anillo del Nibelungo. Es un momento de eclosión máxima, ya digo, de todo su poder artístico y de todo su poder de popularidad. En ese momento conoce a Nietzsche. Wagner necesita un referente intelectual que defienda sus ideas y Nietzsche se considera también un músico. Es decir, que él componía, no se considera un gran músico, pero el hecho de conocer a Wagner para él es un absoluto milagro en su vida, que de hecho le va a cambiar completamente. Y que él ya en sus revisiones del libro del nacimiento de la tragedia siempre se dará cuenta de la gran influencia que tuvo Wagner sobre todas sus ideas y que espero que de algún modo en este pequeño resumen que vamos a hacer del nacimiento de la tragedia, prácticamente leyendo el índice del libro, podamos explicar hasta qué punto podemos separar las ideas del propio Nietzsche de la influencia grande que supuso Wagner en su vida. Bueno, en Tribsten vivía con la que luego sería Cosima Wagner, que en ese momento vivía en un estado ilegal porque era todavía la mujer de von Bülow y había tenido ya una hija de Wagner. Pero bueno, estaba en un estado de una nueva pareja en absoluta felicidad y en el 70 muere la antigua mujer de Wagner, por lo tanto ya se puede casar Cosima con Richard y todo ese proceso lo vive Nietzsche de cerca. Bueno, estas son las dos grandes influencias vitales. La tercera sería la propia vida de Nietzsche, que a partir del año 69 empezará a dar clase en la Universidad de Basilea. Entra como uno de los catedráticos el catedrático más joven de Europa. Entra a la Universidad de Basilea sin haber escrito todavía su tesis doctoral, por la gran confianza que tiene en él su profesor, que es Ritschl. Estoy buscando aquí si viene el nombre, pero bueno. Uno de los profesores que más confió en él, que le había pedido que escribiera artículos en distintas revistas científicas y se había sorprendido de la precocidad de un Nietzsche que tenía apenas 23-24 años. Así que en el 1869, con 25 años, empieza a dar clase en la universidad y es durante toda esta época del 69 al 72 cuando escribe el nacimiento de la tragedia. Ahí vive el ambiente universitario de Basilea, pero que era parecido al de otras universidades, tal vez era un poco más liberal, pero claro, sobre todo vive el ambiente universitario de la filología, una filología que se considera a sí misma científica y que por otro lado Nietzsche la nota anquilosada. Nietzsche cree que le falta vida y que se ha convertido en una mera ciencia de las palabras y ha perdido la búsqueda del espíritu de lo que realmente estudia, que para él es la cultura y cómo se ha generado esa cultura. Él es un filólogo clásico, por lo tanto se interesa mucho por los griegos y los latinos, y durante estos años
Él da fundamentalmente clases, pues, bueno, la conferencia inaugural de su toma de cátedra es sobre Homero y pone a Homero como ejemplo de lo que ha pasado en la filología clásica. O sea, es una conferencia bastante crítica con el establishment de la filología en su época y da clases pues sobre alguna de las tragedias de Esquilo, sobre Sófocles, sobre la rítmica griega. eh, Da clases también sobre Platón. Platón va a ser uno de los autores que más va a trabajar en sus clases, porque le va a dedicar todos los años que esté en la universidad, va a dar clases sobre los diálogos de Platón. Pero también hay que recordar que Nietzsche en esta época, aparte de estar escribiendo el libro, aparte de estar metido en esta odisea en la vida de Wagner, está dando muchísimas clases, preparando como nuevo profesor sus clases para la universidad, pero además es que la Universidad de Basilea les obligaba a dar cierto número de horas en los institutos, así que también tenía que dar clase en los institutos de gramática. Evidentemente, es increíble pensar cómo pudo desarrollar toda esa actividad, pero el propio Nietzsche en sus cartas de esta época ya se queja de que no puede llevar esa actividad y ya empieza a producirse las primeras bajas porque no, su físico no puede dar más, ¿no? Él pide, de hecho, dejarle la cátedra de filología en 1871 para pasarse a la cátedra de filosofía, porque cada vez se va dando más cuenta de que la filología no le interesa tanto como la filosofía, o mejor, como vamos a ver cuando analicemos un poco más el origen de la tragedia o el nacimiento de la tragedia, o mejor, digamos que sus intereses filológicos se van enfocando hacia intereses más generales de crítica cultural y filosóficos. Y él se ve mejor asentado y mejor rodeado por la crítica filosófica que por el estudio propiamente filológico, que por otro lado lo hace muy bien y le tiene bastante enamorado. ¿Qué le desenamora? ¿Qué le desencanta? Pues el ambiente propio de los filólogos que le rodean, que parece que no quieren estudiar esa antigua cultura con la vida que él la ve. ¿Cómo es esa vida? Bueno, pues para eso hay que leer El nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia, como he ido diciendo, es una obra bastante compleja. Yo me he dedicado estos últimos días a leerla con mis alumnos de clase de la escuela de la Prospe y hemos ido analizando cada capítulo por separado. Sería ideal poder hacer vídeos capítulo a capítulo, ya veremos, es un poco costoso, pero de momento lo que sí que he tratado de hacer ha sido un índice general, porque uno de los problemas que da el nacimiento de la tragedia es que los capítulos no tienen título, están simplemente numerados y es difícil, a diferencia de otros libros, que leyendo el índice más o menos puedes saber por dónde va el autor. Aquí lo único que tenemos es el título y una serie de números. El título ya es bastante explicativo, porque el título es El nacimiento de la tragedia según el espíritu de la música. Ese es el título real de este libro. O sea, esto es según el espíritu de la música, que nos lo solemos saltar por simplificar. Es importante y va a ser fundamental en toda la obra. Si yo pusiera un título a cada uno de los capítulos, que es un poco lo que he intentado hacer para poder tematizar mejor el libro, y al leer todos esos títulos tuviera que hacer una distribución de lo que trata el nacimiento de la tragedia, ya empezamos a tener una imagen mucho más clara. Fijaos en que los capítulos están numerados, los números son los propios de cada capítulo y los títulos los he ido poniendo yo un poco después de leer el capítulo y tratando de sacar el tema general o el tema más importante de cada capítulo. Partiendo de eso, las frases que veis subrayadas serían las temáticas que enlazan distintos capítulos para ver la distribución del libro. Como veis, en este índice temático está distribuido en estos grandes apartados. Vamos a leerlos porque sí que nos dan una buena idea de en lo que va a consistir todo el libro.
El primero de los bloques temáticos es la presentación de los dos principios, de lo apolíneo y lo dionisíaco. En el segundo, Nietzsche dedica unos capítulos a explicar cómo esos dos principios pueden explicar la génesis del espíritu de los griegos y del carácter de los griegos, la génesis del espíritu heleno. El tercer bloque temático, la música como arte primordial, en él nos habla de la importancia de la música a partir de las ideas schopenhauerianas y de sus propias ideas, porque la música va a ser el elemento nuclear del que va a partir la siguiente crítica. En el cuarto gran apartado de capítulos, a mí me parece el más importante, es el que le da título al propio libro, es donde nos habla del nacimiento de la tragedia, cómo nace a partir del coro, etc. A partir de ahí, en el quinto gran apartado, nos va a hablar de cómo muere la tragedia allí en Grecia y cómo se origina una nueva manera de entender lo griego, porque cambia el propio carácter griego, ¿no? A partir del socratismo. En el sexto bloque, que es el más largo, pero realmente es el más repetitivo, se va a hablar del renacimiento de la tragedia, de cómo puede en nuestra sociedad actual renacer la tragedia. Y ahí vemos dos subdivisiones. Una sería hablando de cómo se tiene que recuperar la música trágica, porque conlleva también una recuperación del fondo trágico de la vida. Y en segundo lugar, la segunda subdivisión sería cómo esa música y esa recuperación de la música trágica tiene que ir asociada a una recuperación de los mitos para crear una nueva identidad que esté vivificada, que tenga la suficiente intensidad que recoge la propia vida. Y por último, el último de los apartados sería la conclusión. Los dos últimos capítulos, Nietzsche se dedica un poco a recoger todo lo que ha ido sembrando en los anteriores, y por eso lo hemos llamado conclusión, una nueva metafísica del arte como medicina para una cultura mortecina. El libro empieza con un prólogo que dedica a Richard Wagner, el cual él dice que este libro está inspirado y está dedicado a él por todo lo que le ha dado y por todo lo que le da con la música. Pero a partir de ahí ya empezamos a tener lo que es el contenido propiamente del libro. Es un libro que empieza de lleno con lo fundamental que va a tratar. Nos da la base en la que va a estar asentándose cada uno de los argumentos de Nietzsche en todo el libro, que es asentar los dos principios básicos del arte griego, que son lo apolíneo y lo dionisíaco. Por eso el libro empieza con la presentación de esos dos principios, la caracterización de cada uno de ellos y sobre todo contextualizada en el mundo griego. Esto ya supone una cierta revolución importante porque hasta ahora la visión que había del mundo griego era una visión que debemos a Winckelmann, que era un arqueólogo, pero bueno, en general era humanista, trató muchas disciplinas, que dio una imagen del arte griego como el más perfecto, poniéndolo como modelo de serenidad, de nobleza, de belleza y además dándolo como modelo para el arte posterior, o sea, para el arte que se hacía ya en su época, en el siglo XVIII. Y la pauta que él daba era que el artista tenía que copiar la naturaleza, pero que tenía que copiar la naturaleza como lo habían hecho los griegos. O sea que casi que tenía que copiar el arte griego para poder copiar bien la naturaleza. Así que el arte griego quedaba como un ideal de arte y por lo tanto como un ideal de belleza. Ese era un poco el sentido tradicional en el que Nietzsche se aloja en su estudio del arte griego. Sentido que no acaba de negar, pero al que él quiere sumar un nuevo principio. A todo eso que ha heredado de Winckelmann, él le llama lo apolíneo, porque es verdad que tiene que ver con los dioses del Olimpo, con la belleza, con la serenidad, pero a eso le suma un principio que él dice que siempre está por debajo de una manera o de otra, desde un origen interno a la propia tradición griega o por conquistas asiáticas posteriores, tradiciones que se copian de otros lados, es el elemento dionisíaco, un elemento más salvaje, un elemento que trae la fuerza de la naturaleza.
Bueno, pues entre este elemento dionisíaco interno de la propia Grecia o tal vez transmitido de otras culturas a Grecia y el elemento apolíneo, él va a componer lo que tiene que ser el arte, pero no se va a quedar ahí. Vamos a seguir. A partir de ahí empieza a aplicar esos dos principios a distintos aspectos de la realidad. Esta segunda parte del libro le ha llamado la génesis del espíritu heleno, porque coge esos dos principios y va desarrollando, va explicando el desarrollo de esos principios para generar las características de los griegos. Como veis, incluye 3 capítulos, que sería las distintas teorías que nos da sobre la incorporación de lo dionisíaco al mundo griego, la explicación de por qué ese elemento dionisíaco ha pasado desapercibido para el resto de la cultura occidental y nos hemos centrado en los elementos más apolíneos, que son los dioses olímpicos, Zeus, Atenea, etc. Ahí la teoría básica que da Nietzsche es que, en cierto modo, los dioses olímpicos son la respuesta del griego para poder soportar el dolor dionisíaco, el dolor de vivir una vida que no tiene consuelo. Digamos que el consuelo que encuentra, o lo más parecido al consuelo que encuentra el griego, es el arte. Es una idea muy bonita que luego va a desarrollar. El cuarto capítulo, que es el tercero de esta sección, en el que se explica la génesis del espíritu heleno, sería el empezar a dar una metafísica de la apariencia. Le llama en ese capítulo, pero que va a acabar siendo una metafísica ontológica. Él va a dar una teoría de la realidad a partir de esos dos principios. Por lo tanto, como veis, se va complicando la cosa. Al principio, Apolo y Dionisos eran una explicación de cómo había surgido el carácter de los griegos. Ahora empieza a ser una explicación de cómo surge o cómo funciona el arte, y a la vez ya se está abriendo una explicación en ese mismo sentido, pero no ya de cómo funciona el arte, sino Dionisos y Apolo serían una explicación de cómo funciona el mundo, de cuál es el sentido del mundo y cómo se puede explicar a partir de esos dos principios. El siguiente apartado que vemos en los capítulos, que ya digo, no lo hace el propio Nietzsche, lo estamos haciendo nosotros para poder entender un poco mejor la obra, es el tratamiento del sentido de la música. Porque claro, este libro se llama El nacimiento de la tragedia según el espíritu de la música. Bueno, pues aquí en estos dos capítulos, en el 5 y en el 6, lo que hace Nietzsche es asentar la importancia de la música a partir de las ideas de Schopenhauer, a partir de esa relación que tiene con Wagner y sobre todo a partir de su propia experiencia y de su propio conocimiento de cómo surge el arte griego y de la importancia de la música en el arte griego. Por eso el capítulo 5 hemos titulado como temática El problema de la subjetividad en el arte no existe, el verdadero arte siempre es objetivo, superación de la subjetividad. Claro, él pone como ejemplo de esa superación de la subjetividad la música. La música, por sus características no representativas, es decir, es el único arte que no necesita darnos ninguna representación de un objeto natural para que lo entendamos. De hecho, no lo llegamos a entender, lo llegamos a intuir. Es decir, nosotros podemos oír música que no tenga ninguna letra y sin embargo nos transmite una serie de emociones que luego, por supuesto, pueden ser concretadas en un objeto real o no. Pero la música ya te ha transmitido esa emoción, ha tocado tu intuición o, como decía Schopenhauer, ha hablado directamente a la voluntad. Es una objetivación de la voluntad. O sea, que esta terminología de objetivación y subjetivación está muy tomada de la obra de Schopenhauer, de El mundo como voluntad y representación, cuando habla de todos los aspectos de la música. Y el capítulo 6 sigue con este tema, hablando un poco de su repercusión en el mundo griego y de cómo siempre, como arte, debería ser lo primero y lo más universal. Estas ideas también ya las tiene en esta misma época el propio Wagner
y en sus óperas está tratando de darle una, ya la tenía, pero darle una mayor representatividad e importancia a la música. En los 4 capítulos siguientes, 7, 8, 9 y 10, como veis, se centra en lo que el título refleja. Nos explica, hace una hipótesis histórica y filológica de cómo ha nacido la tragedia, a partir de, pues eso, de los vestigios que hay en la literatura, de los vestigios que puede haber en la arqueología y de tratar de dar una racionalidad a algo que es bastante extraño y que Nietzsche nos resalta constantemente que es muy extraño lo que hacían los griegos con la tragedia. Crear, primero, la tragedia es el origen del teatro, inventaron el teatro en Occidente ellos, pero es un teatro un poco extraño porque tiene un elemento que es el coro, que hasta ahora para la explicación de la tragedia no era importante, pero que Nietzsche cree que ahí está la esencia de la tragedia. Para entender la tragedia hay que acudir al coro. Como esto habría que profundizarlo un poquito más y explicarlo bien en otro vídeo, voy a pasar a leer los títulos para que se vea básicamente qué es lo que está contando en cada capítulo. En el 7 es donde trata precisamente esta hipótesis. Básicamente es que no se puede entender la tragedia sin entender que su origen está en un elemento ritual religioso, pero que se engarza a través de la música. Un elemento, una serie de cánticos que han derivado de un rito anterior en el cual se invocaba a Dionisos. Sale aquí Dionisos como un poco el propulsor del arte, que es la tesis que defiende constantemente Nietzsche en este libro. En el capítulo 8, nos habla de cómo esa música y ese rito del coro dio lugar al teatro, a la propia tragedia. Y luego, en el capítulo 9, nos habla de los que él considera los trágicos que llegaron a hacer mejor la tragedia, sobre todo Esquilo, porque él dice que la tragedia lo que trata de resaltar es el fondo de dolor que hay en el mundo y que vive el hombre, que es un fondo de dolor que se basa en la lucha entre elementos contrarios. Esto es algo que luego ya llamaremos nosotros el pensamiento trágico. Elementos contrarios que no acaban de solucionar, no acaban de ganar uno a otro, no hay solución, no hay síntesis como pasaba en la dialéctica hegeliana. En el pensamiento trágico esos elementos luchan y dan lugar a algo nuevo, pero algo que está abocado a desaparecer para que surja una nueva cosa. Eso en la tragedia se refleja muy bien en el enfrentamiento del héroe a los dioses o a la sociedad, y como al final el héroe siempre pierde. Por supuesto, él está de acuerdo con la tesis de Aristóteles que esto resulta o esto da lugar a una catarsis, pero le parece que es una manera superficial de interpretar de dónde viene esa catarsis. Esa catarsis no viene tanto del consuelo de identificarse con ese héroe, pero a la vez captar la distancia, que era un poco lo que decía Schopenhauer y lo que decía Aristóteles, sino que viene de que en la tragedia se está representando el fondo contradictorio, cruel del universo, y a la vez nos está no confraternizando con él, pero nos está haciendo sentir que aunque ese fondo nos haga sufrir, también es el fondo al que nosotros pertenecemos, que es donde tiene que volver el héroe trágico y es donde tenemos que volver nosotros. Por eso la tragedia explica bastante lo que es el propio arte, que tiene esa misma dinámica, y lo que es la propia realidad, que para Nietzsche tiene esa misma dinámica. Él considera que Esquilo es el mejor de los trágicos. En Sófocles ya hay cierta decadencia porque se empieza a intelectualizar la tragedia y evidentemente con el que más choca es con Eurípides, que hasta ese momento era considerado el mejor trágico porque ya lo había dicho Aristóteles en su Poética y se había heredado esa tradición. Sin embargo, Nietzsche aquí nos deja muy claro que para él Eurípides es el culmen de la decadencia de la tragedia, precisamente por su intelectualización de la tragedia, la convierte, dice, en un juego de ajedrez, y porque se pierde ese elemento trágico que a la vez era incomprensible, pero que era intuible, que era lo que nos daba Esquilo. Bueno, en este capítulo,
lo he titulado Sófocles, Esquilo y los judíos porque hace cierto comentario sobre los judíos. Y, y bueno, en el capítulo 10 podemos hablar del fondo de la tragedia, que es Dionisos, ¿no? En este capítulo fundamentalmente lo que nos dice es que Dionisos es la máscara de todos los héroes trágicos, es la máscara de cualquier fuerza individual que se enfrente a esa voluntad colectiva, ese principio absoluto que es la propia realidad, que en Schopenhauer se llamaba la voluntad de vivir. Bueno, luego vendría otro conjunto de temas que están orientados a explicar cómo ha muerto la tragedia, y tanto el capítulo 11, que habla de que es en Eurípides donde ya podemos ver que la tragedia está muriendo y va a desaparecer, más que nada porque sube al espectador a escena, y ahí tiene una tesis muy interesante. Dice, pero realmente no es que haga tragedias para que las entiendan los espectadores que van a verlas. Para él solo hay dos espectadores. Uno es él mismo como crítico, que lo trata en este capítulo, y otro es Sócrates, que era su amigo, para el que también está haciendo las tragedias. Esto lo trata más en el segundo capítulo, el capítulo 12, Eurípides y el socratismo estético, y en el capítulo 13 se dedica a explicar cómo esa influencia en la tragedia intelectualista y socrática va a dar lugar a todo el cambio de la cultura griega, que a la vez va a dar lugar a toda nuestra cultura occidental. Una cultura intelectualizada, una cultura optimista y una cultura en la que el elemento dionisíaco es siempre apartado, acallado, ocultado, aunque no se puede nunca eliminar, porque eso forma parte de la vida. A partir de ahí, el capítulo 13, la inversión socrática de instinto y razón en el espíritu griego, pues empieza a hablar de cómo ha podido constituirse esta decadencia de la cultura occidental. Algo que, para los que sabéis un poco más de cómo va a evolucionar el resto del pensamiento de Nietzsche, sabéis que luego acabará llamando nihilismo, etc. Bueno, en el capítulo 14 nos habla de cómo esa intelectualización del arte conlleva también una intelectualización de la comprensión de la vida. Y la vida, al ser comprendida de esa manera tan fría, tan alejada, pues pierde su dinamismo, y por eso ese capítulo se llama Sócrates expulsa la música. Y ahí ese capítulo es muy interesante. Yo creo que esta parte, este bloque es mi preferido del libro, porque es donde se confronta más con la filosofía, aunque él todavía no tiene una gran formación filosófica, pero sí que sus intuiciones las va a mantener el resto de su vida. Tiene una relación, por decirlo así, contradictoria tanto con Sócrates como con Platón. Se nota una gran admiración por ellos, pero a la vez una gran crítica. En el caso de Sócrates, al que prácticamente culpa de que se haya perdido la música y por lo tanto todo el pensamiento trágico de la cultura occidental, y que la cultura occidental haya perdido la vida, sea una cultura mortecina. Bueno, pues en el caso de Sócrates esa sería su culpa, pero claro, otra gran culpa que le echa a Sócrates es haber hecho que se perdiera a un gran artista, que era Platón. Platón, según dice Nietzsche en estos textos, y Nietzsche nunca habla por hablar, siempre hila fino, es decir, siempre habla de ciertos textos que haya leído o en Diógenes o en otros autores. Él siempre habla con mucho fundamento a partir de lo que ha leído. Bueno, pues nos dice que Platón se le nota que tiene un talento artístico descomunal, y que Sócrates cercena todo ese talento a partir de su visión del mundo, y que aún así no puede eliminar del todo ese carácter artístico de Platón, y por eso Platón acaba escribiendo diálogos, y por eso Platón tiene que constituir algún tipo de arte, aunque él le llame ya ciencia, que es esa dialéctica que genera.
Em, pero por eso también Platón echa a los artistas, dice en ese capítulo, porque realmente echa a los artistas de su ciudad ideal. Es un texto muy famoso de la República en el que él dice que los artistas y los poetas deberían irse de la ciudad porque no hacen más que reflejar la realidad como es y no como debería ser. Y deberían tener un carácter pedagógico y sin embargo no lo tienen. Bueno, pues lo que dice Nietzsche ahí es que está echando a los poetas de su ciudad ideal porque en el fondo lleva toda su vida echando al poeta que lleva adentro, ¿no? Es una idea también muy bonita. Y el capítulo 15, que es el último de este bloque, es el en el que nos abre una puerta. Porque la crítica que hace Nietzsche siempre se suele reducir a una crítica al conocimiento frontal. Es decir, que ataca todo el conocimiento, ataca toda la ciencia. Desde este mismo libro, pero yo creo que si leemos el resto de su obra pasa exactamente igual, la crítica nunca es frontal en el sentido de que no es que ataque a la ciencia, ataca a la ciencia que se hace en ese momento porque ha perdido una parte muy importante o porque no valora una parte muy importante del propio proceso científico, del propio proceso del conocimiento, que es la parte artística. Y en este capítulo 15 sí que se ve muy claramente esto. Él reivindica un espíritu artístico para la ciencia. Y acaba el capítulo haciéndonos una pregunta que va a abrir el bloque siguiente, que es si Sócrates, que toda su vida dijo que no le interesaba la música, pero que en los últimos momentos, en alguno de los diálogos de Platón, dice que cuando estaba en la cárcel, en esos últimos días antes de tomarse la cicuta, se dedicó a cultivar la música. Bueno, pues a raíz de esa anécdota, Nietzsche nos pregunta si sería posible una civilización científica, pero que diera también un sentido dentro de esa ciencia al arte y dentro de ese arte a la ciencia, que no hubiera esa desintegración entre los dos mundos. Eso lo pregunta él de una manera poética como ¿sería posible un Sócrates que cultivara la música? ¿Es posible un Sócrates que cultive la música? Bueno, y lo que él cree es que sí. En cierto modo, el nacimiento de la tragedia, si la parte negativa y de crítica estaba en el bloque anterior, la parte positiva y la alternativa está en este bloque siguiente, que yo he llamado el renacimiento de la tragedia, ¿no? El renacimiento de la tragedia. Y que también he dividido, para hacerlo un poco más comprensible, en otros dos bloques. Un primer bloque en el que se habla de recuperar la música, y recuperar la música para él significa recuperar el sentimiento trágico, el fondo trágico de la vida y tenerlo presente. Y un segundo bloque que sería esa recuperación de la música en los propios mitos. Porque el mito en estos últimos 3 capítulos del 21, 22 y 23 va a ser tal vez el centro. Un mito ligado a la música, pero al final un pueblo sin mitos es un pueblo sin identidad. Bueno, en el capítulo 16, 17, 18, 19 y 20 hablan de esa recuperación de una música trágica. En el capítulo 16, la música como esencia trágica frente a lo apolíneo. Este capítulo es muy interesante para ver de dónde pudo surgir la idea de Nietzsche de lo dionisíaco y lo apolíneo. Y tiene mucho sentido pensar que surge de esa distinción que había de lo bello y lo sublime, que viene de la filosofía ilustrada y que en el ámbito alemán pues popularizaron varios autores, tal vez el más importante, Kant, pero que todo el romanticismo alemán siempre le estuvo dando vueltas. En el fondo, Dionisos no es más que una transfiguración de lo sublime y Apolo no es más que una transfiguración de lo bello. La aportación que hace Nietzsche en este capítulo es tal vez, sin llegar a decirlo así, pero se ve, hemos estado tratando lo sublime por un lado, lo bello como, por otro lado, como si fueran dos tipos de arte y no nos damos cuenta que el arte, para que tenga la fuerza que tiene que tener el verdadero arte, tiene que tener algo de sublime, y para que sea accesible y podamos vivir con él y queramos llevarlo a cuestas y reproducirlo, tiene que tener la belleza apolínea que nos da ese rango de lo bello. Bueno, un capítulo muy interesante, ya digo, para ver la génesis o de dónde pudo ser la génesis de las ideas de Nietzsche. El 17 está un poco desencajado, tal vez debería ir
ese capítulo en el bloque anterior, pero Nietzsche, como se va a centrar en la música en todo este bloque, yo creo que por eso lo mete aquí. Habla de cómo a partir del origen de la ópera, pues cómo la música, igual que el teatro, es una música que ha perdido la viveza y la fuerza que tenía esa música en la tragedia griega y que tenía el teatro en la tragedia griega. En el 18 lo que hace es volver a la idea de que la ciencia necesita un fondo trágico, un fondo musical, un fondo artístico, para poder tener la fuerza que necesita. Él fundamentalmente está pensando en la ciencia que él trabaja, que es la filología. Él piensa que una filología sin ese fondo trágico, sin querer aplicarse a la vida de uno y querer ver en la vida de los griegos lo que en nuestra propia vida es importante, pues es una ciencia que está sencillamente pasando páginas en los libros, pero que no quiere sacar las consecuencias de todo lo que nos puede dar ese mundo vivo griego a nuestro mundo actual, ¿no? Ese capítulo lo he llamado la ciencia obligada a ceder ante la fuerza de la visión trágica. El capítulo 19 sigue con el origen socrático de la ópera y su superación en la música y la filosofía alemana como un síntoma del renacimiento de la tragedia. Ahonda en ese tema de cómo la música está en decadencia, pero que Wagner, en este caso ya lo cita a Tristán y Isolda. Wagner está haciendo una nueva música que puede generar un pensamiento trágico y que facilita el pensamiento trágico. En el capítulo 20 habla de nuevo de este tema, de cómo la tragedia y su olvido en lo académico pues ha supuesto la condena de Occidente a una vida, por decirlo así, superficial. Pero aún así nos deja la esperanza, por eso el capítulo se titula El olvido de la tragedia en lo académico y recuperación vivificadora en la música y la filosofía. Nos deja una esperanza. Los últimos 3 capítulos de este bloque, el 21, 22, 23, lo que hacen es ligar esa música que ya Nietzsche ve asociada absolutamente e indisolublemente al propio fondo trágico de la vida con la recuperación de los mitos. Capítulo 21, mito y música, cómo se afectan entre sí lo apolíneo y lo dionisíaco en la esencia de lo griego. Lo apolíneo adormece la fuerza de lo dionisíaco para poder soportarlo, lo dionisíaco da la fuerza inicial y vivificadora, quedando como resultado del conjunto. Es decir, el elemento motor, la fuerza motor del arte, de la vida, del conocimiento, es siempre Dionisos, pero necesita algo que lo refrene para que Dionisos obtenga límites productivos, obtenga algo que nos haga soportarlo, que en este caso puede ser la belleza de la obra de arte o puede ser la producción de un conocimiento en el cual transmitamos a los demás aquella fuerza viva que hemos ido aprendiendo a través del estudio. El capítulo 22, el verdadero efecto de la tragedia musical y el crítico como espectador que nunca lo entenderá. Sí, ahí hace una crítica de su sociedad del momento, en el que dice que el teatro se ha convertido en un espectáculo hecho no para espectadores, sino para críticos, y que el crítico está más centrado en los elementos externos o superficiales que en esa parte trágica y profunda que tienen las obras de arte. Y al final los propios artistas, poetas, dramaturgos se dejan llevar por ese espectador crítico, y lo mismo que le pasó a Eurípides pues pasa en la actualidad. Eso es lo que está diciendo Nietzsche. Capítulo 23. La solución es la recuperación del mito para el espíritu alemán. Y ahí, ¿quién mejor que Wagner, ¿no? Que está haciendo grandes óperas, poniendo como centro a la música, generando grandes espectáculos, pero que tienen un contenido mítico de recuperación de los mitos germánicos, de los mitos artúricos, y además llevándolos a una actualidad en la que cada espectador se puede sentir reconocido y avivado por ese mito. Por eso este capítulo se llama La recuperación del mito para el espíritu alemán. Espíritu alemán que tiene que ser creado porque se acaba de unificar Alemania y porque necesitan
mitos comunes para crear una identidad común. Y con esto llegamos a los dos últimos capítulos, que yo los he visto más en un plano de conclusión, de recuperar todo lo que ha dicho y sacar las conclusiones más importantes, pero en cierto modo ya no dan ninguna información nueva, sino que sencillamente apuntalan lo que Nietzsche ha ido explicando capítulo a capítulo. El capítulo 24 nos habla del efecto trágico, de lo que debería ser el efecto trágico en la cultura occidental y de cómo se produce ese efecto trágico a través de lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo hemos visto en el capítulo 21 también. Nos habla, hay una idea muy bonita en este capítulo, la de la disonancia musical como un ejemplo de lo que es el hombre en el mundo, ¿no? Él habla de que Wagner inventa la disonancia como una manera de expresar lo trágico, y que qué mejor manera de representar al hombre que a través de una disonancia musical. Recordemos que el acorde disonante más famoso de toda la historia de la música es el inicio de Tristán y Isolda, de la ópera de Wagner, en la cual todavía siguen los músicos discutiendo qué tipo de acorde es, porque no saben, no se ponen de acuerdo sobre cuál es la nota base de la que parte, porque es verdad que se puede interpretar de varias maneras distintas. Bueno, pues ese acorde que está en tensión, que no se resuelve, pero que a la vez nos podría llevar a múltiples cosas, y a lo largo de toda la ópera de Tristán y Isolda nos lleva a múltiples, ni siquiera resoluciones parciales que solo se resuelven al final. Bueno, pues ese acorde que no se acaba de resolver es el propio hombre, un elemento disonante en el resto del universo, un elemento que se ha individuado y ha salido de ese apeirón del que hablaba Anaximandro, y que por eso tiene que pagar la culpa según el orden del tiempo, sufrir y volver a ese principio absoluto, a ese orden caótico, pero a la vez ordenado, al que todos tenemos que volver. Bueno, estoy hablando de la frase famosa de Anaximandro sobre la naturaleza, y de cómo Nietzsche está pensando en esos términos. Tiene presente en su cabeza siempre a Schopenhauer, Heráclito y Anaximandro para desarrollar toda su teoría del pensamiento trágico. Bueno, por eso, bueno, este capítulo lo he titulado El efecto trágico, la metafísica del arte, la disonancia musical, el mito y la esperanza del despertar alemán a través de Wagner. Es un capítulo recopilatorio de todos los temas. Y el capítulo 25 es un capítulo brevísimo, en el cual nos vuelve a recordar Nietzsche que Dioniso sin Apolo sería fuerza desmedida que no crearía nada, sería volver a la bestialidad, no tiene sentido. Y Apolo sin Dionisos sería copiar, no sería nada, sería una cultura como la que hemos creado, intelectualista, sin vida, y que lo único que hace es copiar lo que ya han dicho otros, pero sin querer sacar nada nuevo. Por lo tanto, un Apolo potente conlleva un Dionisos potente. Y aquí me he limitado a decir la última frase del nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia acaba con esta frase: ¿cuánto tuvo que sufrir este pueblo, es decir, los griegos, para poder llegar a ser tan bello? Que es algo así como decir cuánto de espíritu dionisíaco llevaban dentro para poder llegar a crear un Apolo tan absolutamente admirable que ha generado toda nuestra cultura occidental. Bueno, pues eso es el nacimiento de la tragedia. Es un libro, como veis, bastante complejo, porque tiene muchísimos temas, que fue muy mal recibido, evidentemente, porque era demasiado revolucionario y porque no tenía un contexto propio. El contexto donde entender este libro es la propia filosofía de Nietzsche. Como veis, trata de dar una nueva visión del mundo helénico, una nueva teoría estética para explicar el arte, una nueva ontología,
que estaría basada en el pensamiento trágico, en este pensamiento heraclíteo de la lucha entre contrarios, pero que mantienen la tensión entre ellos y hay un cierto equilibrio titilante, diríamos, ¿no? Aquello del fuego de Heráclito. Un origen y una explicación de por qué la tragedia cayó en la decadencia. Todo esto nuevo. Un origen y una decadencia de la cultura occidental, es decir, una explicación del origen y la decadencia de la cultura occidental. Una nueva manera de entender la filología y de entender cuál tiene que ser el método de los filólogos, que se pueda aplicar al resto de las ciencias y al resto del conocimiento, incluida la filosofía. Una nueva interpretación de la historia del arte occidental y, por supuesto, lo que en este momento le parecía más importante a Nietzsche, una propuesta de regeneración de toda la cultura y de toda la comunidad occidental. En este caso él la centraba en Alemania, pero poco a poco en los siguientes libros ya se dedicará a hablar del hombre occidental. No querría acabar este vídeo sin recordar que todo esto se basa en dos ideas que hasta ese momento no se habían escuchado o se habían escuchado muy poco. Una de ellas no se había escuchado nunca, que es esta de que para entender la mayor parte de los procesos históricos, ontológicos, artísticos, hay que partir de estos dos principios, de Dionisos y Apolo. Eso se lo debemos a Nietzsche, está en Nietzsche y nos ha servido y nos servirá siempre para entender multitud de procesos. Y la otra de las grandes ideas originales, que también está presente en todo el nacimiento de la tragedia, es esa de poner, en una época en la que todo el mundo habla del progreso, el progreso de la ciencia, el progreso de la técnica, el progreso de la cultura, el progreso de las naciones, poner en primer lugar, o como explicación de todo proceso temporal, la decadencia, la degeneración. Es un volver a lo que pensaban los antiguos griegos, es algo que en Schopenhauer también se atisba en muchas ocasiones, pero que Nietzsche va a ser el que lo va a concretar más gracias a su conocimiento histórico y a su conocimiento filológico, y a su gran comprensión y finura intelectual. Así que con esto yo creo que o tenemos una buena manera de entender conclusiva el nacimiento de la tragedia para los que ya lo habéis leído, o puede ser una buena introducción si no queréis meteros en ese laberinto sin ningún contexto. También os digo que el nacimiento de la tragedia es un libro que sin contexto también puede dar lugar a muchas ideas originales que podáis tener. Así que el que no haya empezado a leerlo lo puede empezar a leer y cuando se vayan suscitando dudas pues puede ir a las referencias que el propio Nietzsche da sobre los distintos autores de la tragedia o los distintos autores del romanticismo alemán. Pues hasta aquí, esperamos hacer algún vídeo más profundizando más en cada capítulo.